Continuar. Y nos habíamos quedado precisamente en este punto de las definiciones, ¿sí? Vamos a ver algunas formas de lectura de la palabra de Dios que podemos desarrollar en nuestros cultos. La palabra puede leerse en voz alta por todos, por el director del culto o algún hermano o hermana previamente comisionado. La lectura también puede ser alternada. Puede ser el director y la congregación, o pueden ser hombres y mujeres, o pueden ser jóvenes y también adultos, pueden ser padres e hijos, etcétera. Esto es interesante, hermanos, porque de esta manera también nosotros agregamos variedad, ¿verdad? Rompemos cierta monotonía también al alternar de distintas formas la lectura congregacional. Quiero comentarles que hace algún tiempo en una congregación que tuve la bendición de pastorear, tuvimos un ejercicio bastante enriquecedor que fue desarrollar una reunión, no con predicación, sino simplemente con lectura corrida de la palabra de Dios. Fue una buena experiencia, fue una experiencia buena para la congregación. Y bueno, lo interesante es saber que hay diferentes formas de lectura que podemos implementar. Ahora, es necesario señalar que las lecturas elegidas se harán o dirigirán con toda devoción a la palabra de Dios, incluyendo la tonalidad de voz en la lectura con un aire devocional y irreverente. Es decir, debemos de entrenarnos, ¿verdad?, para leer de forma apropiada la palabra de nuestro Dios. Continuamos con el tema de las definiciones y bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que tiene que ver con el sermón. Y respecto al sermón, hay algunas recomendaciones que debemos no omitir. Es indispensable que el expositor o la expositora del sermón se trata de una persona inicialmente de buen testimonio, ¿verdad? De buen testimonio ante la congregación y obviamente también en su entorno, en su contexto en el cual se desarrolla. Es necesario que se trate de alguien que tiene preparación en la oración y en el estudio del tema a exponer. Ahora bien, algo que no debe de realizar, que no debe de suceder, es utilizar el sermón para ofender y expresar sus resentimientos. En muchas ocasiones, muchos congregantes se han sentido dañados, se han sentido agredidos por alguna frase o alguna palabra dicha incorrectamente, ¿verdad? Y, y que esto es generado precisamente por no ser cuidadosos en las expresiones que, que se dicen en el momento de participar del sermón. Entonces, un sermón, hermanos, no se utiliza para ofender ni tampoco para expresar resentimientos. El propósito es llamar al arrepentimiento, es motivar a las buenas obras, a confiar en Dios y a enseñar la voluntad del Señor. Es importante que, se me permiten añadir algo, que los predicadores puedan educarse
en el sentido de la duración de sus sermones. Cada tipo de culto, amados hermanos, tiene características particulares, y entre esas características también incluye que los sermones tienen ciertas características. Una de ellas es la temporalidad. Por ejemplo, cuando estamos ante un culto de general, un culto de acción de gracias, por lo general los sermones tienen una duración o deben tener una duración entre 40 y 45 minutos, ¿sí? Entonces, debemos de ser cuidadosos los predicadores de tratar de no excedernos. Esto no quiere decir que tengamos que limitar, ¿verdad?, el actuar del Espíritu Santo. Quizá haya momentos en los cuales sea necesario enfatizar y ocupar un poco más de tiempo, pero no es la norma. Debemos de entender que generalmente hay un tiempo en el cual tenemos que eh, acotarnos para poder exponer nuestros sermones. Si en un culto de acción de gracias el tiempo es de 40 a 45 minutos, en un culto de consolación, en un culto de servicio fúnebre, que son cultos más breves, hermanos, eh, si el culto tiene una duración de 1 hora, eh, pues entonces el sermón tendría que tener una duración entre 25 y 30 minutos. Es decir, ahí, dependiendo del culto, hay sermones que tienen que ser definitivamente más breves. Los cultos de oración, hermanos, son cultos también en donde el sermón se tiene que hacer breve. En cierta ocasión, eh, en un culto de oración, ¿verdad? Que tenía la duración de 1 hora, quienes estaban a cargo del culto, ¿verdad? En cuanto a la alabanza, ocuparon cerca de 20, 25 minutos, y la persona que estaba encargada del sermón ocupó 35 minutos. Entonces ya habíamos cumplido la hora del culto de oración y no habíamos hecho oraciones. Entonces, en un momento determinado, el responsable del culto dice: hermanos, pues ya se nos fue el tiempo, y bueno, pues lamentablemente ya nos dio tiempo de la oración, pero bueno, pues en nuestras casas vamos a orar. Y ahí como pastor, ¿verdad? Uno tiene que intervenir, y bueno, hermanos, lamentablemente no tuvimos cuidado en esto de los tiempos, pero venimos aquí a orar, así que vamos a orar, ya estamos aquí, ¿verdad? Eh, pero tenemos que educarnos. El asunto es ese, de que a veces no nos educamos los expositores para aprovechar el tiempo que tenemos. Un buen predicador no es el que tarda 1 hora predicando o 1 hora y media. Un buen predicador es el que sabe aprovechar el tiempo que tiene. Si tiene 20 minutos, 25, 30, 35, 45, el tiempo que él tenga, ese es un buen predicador, porque tiene la capacidad de adaptarse y de ubicarse, dependiendo del tiempo que tiene. Los avisos y las notificaciones, también esto es bien importante, porque en ello toda alusión personal debe reducirse a la más mínima expresión. Asimismo, deberá evitarse todo tipo de avisos de comidas, negocios, labores y eventos que no tienen que ver en absoluto con la parte cúltica del programa. Una vez terminado el culto, se hará de manera breve. Hoy en día tenemos muchas herramientas de las cuales echar mano para poder compartir avisos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la posibilidad de elaborar un boletín, ya sea físico o incluso hoy en día digital, en el cual al llegar al culto, el congregante recibe el boletín, y en el boletín puede haber una sección en donde se incluyan los avisos, ¿verdad? Al estar incluidos los avisos, ya no es necesario tener que decirlos al frente en algún momento durante el culto, porque ya los tienen. O podemos tener un pizarrón en la parte de atrás, en la entrada del templo. Bueno, no sé cómo, aquí le llamamos un pizarrón, pero es un tablero de anuncios, ¿verdad?
donde podemos pegar los avisos que necesitamos y decirle a la iglesia que por favor antes de salir puedan observar el tablero de anuncios para poder estar informados de las noticias importantes dentro de la congregación. Hoy en día tenemos los grupos de WhatsApp en muchas congregaciones y bueno, pues también esos grupos de WhatsApp deberíamos de aprovecharlos para compartir los avisos, de tal manera que en el culto congregacional sea mínimo, ¿verdad? Lo que tenga que compartirse. Testimonios. Los testimonios, hermanos, es una de las partes más hermosas de un culto, más bellas que pueda haber en un culto. Pero cuando el testimonio es bien entendido, cuando el testimonio es bien aplicado, cuando el testimonio es como debe de ser, ¿verdad? Es la expresión oral de la gracia y poder de Dios en el creyente. El testimonio en el culto es un instrumento de apoyo a la predicación. Consiste en hacer participar a una persona para exponer su experiencia religiosa con el propósito de que Dios sea bendecido por su pueblo. A este respecto habrá de tener sumo cuidado para no hacer que esta práctica sea una farsa y vulgaridad. Se recomienda que el oficiante censure al candidato el contenido, la autenticidad y la duración de su testimonio. Un testimonio, hermanos, debe de durar para ser expuesto en promedio 5 minutos. En 5 minutos tenemos que dar un testimonio. Tenemos que entender que dar un testimonio no es hacer el recuento de nuestra vida, desde nuestra niñez hasta nuestra edad adulta, sino narrar algún momento en el cual nosotros sentimos y estamos conscientes de la intervención clara, indudable y directa de Dios en bendición para nosotros. Y narrar esto es de gran bendición para la grey, hermano. La oración es, vamos a hablar de la oración final y es un momento sumamente importante porque es la culminación del culto divino. Se recomienda hacerse de rodillas, es una recomendación, hermanos. Hoy hay muchas personas que tienen problemas físicos para arrodillarse y en ese sentido, bueno, extendemos caridad también para quienes no lo pueden hacer, pero debe ser dirigida por el pastor y en caso de que no pueda ser hecha por el pastor, deberá realizarse por el copastor o el pastor adjunto. ¿Sí? La bendición a la congregación también es algo eh, maravilloso, hermanos, un momento de gran bendición para la iglesia y toda alusión personal debe de reducirse a la más mínima. Se recomienda el uso de la bendición usada por Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versos 11 al 13. Esta es la recomendación sobre la bendición. Vamos a pasar ahora al tema de la música en la liturgia. Es un tema muy importante también, hermanos, fundamental. Y lo primero que tenemos que reconocer es que el uso de la música en la liturgia, eh, aunque es muy importante y es de mucha bendición, puede ser de mucha bendición, tenemos que reconocer que no es determinante para alcanzar el objetivo de sentir gozo en el corazón, dar alabanza al Creador y proclamar a través de ella el mensaje del Evangelio. Sin embargo, deberá considerarse la liturgia de la música como un importante ministerio, por lo que es necesario darle la atención que merece y dar tiempo para que el músico y el pastor coordinen el culto. ¿Sí? No formarán parte de nuestra liturgia los cantos y estribillos ofrecidos con música o letra de canciones profanas. Por lo tanto, deberá tenerse sumo cuidado en que la letra de la alabanza esté en armonía con el mensaje bíblico. Bueno, hoy en día tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos. Eh, la, la realidad es que la industria musical cristiana es una industria muy grande, hermanos.
pero también tenemos que reconocer que no todas las letras de cantos cristianos están realmente apegadas a los principios de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que saber qué estamos entonando, qué estamos cantando también, para propiciar, ¿verdad?, que las alabanzas sean realmente alabanzas que glorifiquen el nombre de Dios y que sean de bendición para la iglesia. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que pudiera ser un programa. Es un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Mm, aunque este es un ejemplo de nuestro manual de liturgia, haciendo honor a la verdad, podríamos decir que incluso ya es un ejemplo de programa un tanto anacrónico. Anacrónico en el sentido de que no lo hacemos tal cual, pero eh, hay principios que sí tomamos muy en cuenta, ¿verdad? Para empezar, tener las secciones, la apertura, la alabanza, la culminación y la conclusión, bueno, esa es la estructura de un programa, ¿verdad? En la apertura, bueno, podemos tener un preludio, ¿verdad? Un preludio es simplemente una alabanza especial, ¿sí? Una alabanza especial en donde un hermano en particular o un instrumentista, ¿verdad? Nos habla perdón, entona una alabanza a Dios, eh, y eso indica, ¿verdad?, que es simplemente el inicio de nuestro culto, ¿sí? Eh, la doxología es un término en el cual nosotros como iglesia no estamos quizá muy familiarizados, ¿verdad? Entonces, bueno, también es como la iniciación de una liturgia, realmente no estamos muy familiarizados, pero en la apertura, con lo que sí estamos familiarizados es con el canto, ¿sí? eh, un canto por un solista, por un dúo, por un grupo musical. eh, son momentos que pueden ser de mucha bendición para la iglesia. Y anteriormente se utilizaba una estructura musical que es la antifonía, ¿verdad? En donde se entonaban algunas porciones de la escritura. Por una parte, una parte de la congregación entonaba una parte, otra parte de la congregación respondía con otra porción de la escritura. Bueno, eh, solamente lo menciono porque ha sido como parte de nuestra historia, ¿verdad? Pero podríamos quedarnos con que en la apertura, ¿verdad? Siempre hay un preludio o puede haber un canto por un solista o un dúo. En la alabanza, hermanos, en la alabanza, bueno, tenemos los himnos congregacionales, los himnos especiales. Hay cultos en donde la iglesia de manera particular tiene la oportunidad de pasar a entonar alabanzas especiales. Eh, las mujeres, los varones, alguna familia, algún hermano que tiene una acción de gracias y pasa a alabar a Dios. Bueno, hay cultos en donde hay esa apertura. Los cultos de alabanza precisamente tienen esa apertura. No en todos los cultos lo podemos hacer, ¿verdad? Después viene en la culminación, ¿verdad? Después del sermón, también puede haber interludio, ¿verdad? Un canto alusivo, ¿verdad? A lo que se escuchó, más cantos, estribillos, himnos congregacionales, eh, y bueno, viene una conclusión, ¿sí? Y aquí tenemos una definición, ¿verdad? De algunos de los puntos que acabamos de ver. Preludios, ejecución musical o canto especial que precede al culto, como una introducción a este. Favorece un clima de recogimiento. Canto breve de alabanza congregacional pueden utilizarse al inicio y término del culto, la doxología, la antifonía, canto o salmo entonado con respuesta a dos coros.
La alabanza son himnos congregacionales que exaltan las virtudes y acciones divinas y motivan a reconocer la grandeza y majestad de Dios, o también pensamientos poéticos de lectura o entonación de un salmo. Bueno, aquí tenemos algunas definiciones que ustedes van a poder revisar más a detalle cuando tengan la presentación. Pasamos a la liturgia de las ofrendas y los diezmos. Esta es una parte importante del culto, porque es una muestra de obediencia y adoración a Dios. Y se aconseja tener una lectura bíblica que se recitará antes de que pase el colector. ¿Sí? Ejemplos de lectura bíblica, Hechos 20:35, primera libro de Crónicas 29:14, segunda los Corintios 9:7, Lucas 6:38, Proverbios 11:24. Después de recoger los diezmos y ofrendas, oraremos al Altísimo Dios para que multiplique esos dineros y sea un recurso para la expansión del Evangelio. Se pedirá la bendición para quienes cumplen con tan importante deber y motive para hacerlo a quienes aún no lo hacen, para que se gocen de esta bendición. ¿Sí? Es decir, se trata de darle la importancia también a este momento como un momento litúrgico, hermanos. Sí, por eso es importante que haya un texto bíblico, que haya una alusión, ¿verdad? Y además que la oración sea con profunda reverencia por este momento en el cual se habrá de demostrar obediencia y, y no solamente obediencia, sino también adoración a Dios. ¿Cómo se hace? Los oficiantes pasarán solemnemente hasta el altar y tomarán en sus manos los recolectores de ofrendas. Frente a la grey, invitarán a ponerse de pie y elevar una oración a Dios de agradecimiento por sus bendiciones e implorando su cuidado, protección y bendición para el trabajo de sus hijos. Habrá un interludio con algún instrumento que existe en la iglesia. Si no hay, escucharemos una grabación con música cristiana durante el momento de la recolección. Se procederá a efectuar la recolección de las ofrendas y los diezmos con el método que elijan los oficiantes. Y para terminar este oficio, se depositarán los recolectores de la ofrenda al frente. Esa es la forma tradicional. Las recomendaciones es no permita que el oficio sea desempeñado por niños, no se tome a juego, de preferencia deberá ser oficiado por el diácono o los diáconos de la iglesia y a falta de ellos por hermanos designados de antemano para tal efecto. Procure un atuendo digno, no se realice con canto congregacional o especial, ni se ocupe ese tiempo para dar avisos de diversa índole. Hermanos, entre tanto se hace la recolección de diezmos y ofrendas, vamos a aprovechar para compartir con ustedes algunos avisos. No, eso no. Permita que el oficio se desempeñe en total estado de devoción y prepare anticipadamente recolectores de ofrendas, sobres para diezmos y demás materiales. Eso es bien importante, hermanos. Penosamente ha habido ocasiones en donde en alguna congregación, al no estar preparados, en el momento de la recolección empiezan a ver qué hacemos y agarran algo porque no tienen un, eh, un recolector apropiado, ¿verdad? Bueno, no dejemos que eso no suceda. Bueno, aquí tenemos una propuesta, es un esquema de un programa para celebrar un culto y esta es una buena herramienta, ¿verdad? Esta es una buena herramienta. Diríamos que esta es una herramienta que nos muestra cómo cada director de programa debería de elaborar su programa, su participación. ¿Sí? Tenemos en la parte de arriba, por ejemplo, en la Iglesia de Dios, séptimo día, podríamos poner el logotipo, el lugar y fecha, ¿verdad? El programa y el tipo de culto. Recuerden ustedes que tenemos que definir qué tipo de culto es, el horario de inicio, el preludio, cómo se va a realizar, si es al piano, órgano, ministerio musical, guitarra, etc. Tiene la introducción y la presentación.
Y alguna recomendación importante es no pregunte, ¿están contentos? No pregunte, ¿están contentos? Mejor ofrezca razones por las que debemos gozarnos. Tampoco diga, dejen afuera sus preocupaciones. Mejor invítelos a ponerlas en manos del Señor. Y hacemos la invocación a Dios. Viene la liturgia de la música, un himno congregacional, vienen los momentos de alabanza, de lectura bíblica, viene la liturgia de la palabra. Bueno, este es un esquema que podemos ir revisando, ¿sí? Vamos a pasar al tema de las ordenanzas, ¿sí? ¿Y qué son las ordenanzas? Bueno, las ordenanzas son, también es una expresión comunitaria que se dirige, y son el bautismo, la cena del Señor y el lavatorio de los pies. Y en ellas es necesario distinguir dos aspectos. El primer aspecto es la realidad que representa y el segundo aspecto son las ceremonias que las componen. En cuanto a lo primero, a la realidad que representan, cada una de las ordenanzas simboliza la gracia y el señorío de Jesucristo en todos los aspectos de la vida del creyente. Son celebraciones que expresan la fe de la persona en esas realidades. Por esto, la persona que participa bajo la pretensión de sus propios méritos o sin cobrar conciencia de la realidad que representan, las convierte en una costumbre sin sentido. Y la segunda parte que tenemos que comprender de las ordenanzas son las ceremonias que las componen. Mediante los actos que las componen, hacen posible la vivencia comunitaria de la fe en la gracia y en el señorío de Jesús. Si bien la persona experimenta estas dos realidades en su conciencia y conducta, los actos que componen dichas ordenanzas le permiten vivenciar la salvación común y su incorporación al cuerpo de Cristo Jesús. Y tenemos como primer punto el bautismo y la realidad que representa. El bautismo primeramente es un acto de fe. Simboliza la muerte del viejo hombre y el nacimiento del nuevo, de agua y del espíritu. El acto manifiesta que la persona ha aceptado la justicia por fe y en consecuencia la vida nueva en Cristo, incorporándose a la comunidad. Testigo necesario para la realización de la ordenanza que goza de la presencia y dirección del Espíritu Santo. Es decir, la iglesia cumple una función cuando hay bautismos y es una función muy importante. Somos testigos de esta ordenanza. Por lo tanto, solo las personas que han reconocido su pecado, que se han arrepentido y han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, están aptos para ser bautizados. ¿Qué podemos decir acerca de los bautismos? Bueno, primero tenemos que mencionar respecto a los oficiantes que la celebración de este acto solamente podrá realizarla el ministro o pastor debidamente acreditado en nuestra asociación religiosa. Y el procedimiento es el siguiente. Primeramente, el oficiante y los colaboradores bajarán al agua donde orarán a Dios pidiendo que acepte y consagre la ceremonia. Acto seguido recibirán al candidato con palabras cordiales. Ejemplo, bienvenido al agua del bautismo. Dios le bendiga por su decisión. Luego exhortará para que participe fervorosamente en la oración que en voz alta hará el oficiante. Antes de sumergirlo en el agua, indíquele que lo va a hacer y lo que espera que haga. El acto bautismal, hermanos, es un momento con una fuerte carga emocional para quien va a bautizarse. Y por eso es importante, considero, y que así lo es,
que quien va a oficiar, ¿verdad?, pueda transmitirle a quien se va a bautizar mucha tranquilidad en ese momento, ¿sí? Hay hermanos o hermanas que bajan a las aguas del bautismo sumamente nerviosos, ¿sí? Porque este es un momento importante, trascendental en su vida, están llenos de emociones. En medio de esa emoción hay quienes tienen cierto temor porque piensan que algo podría pasar, que se pueden resbalar o que quizá el pastor eh, lo va a soltar en el momento del bautismo. Es decir, hay muchos pensamientos y es muy importante que el pastor sea muy asertivo en el momento del acto, ¿verdad? Aunado a eso, hay lugares en donde el agua es verdaderamente muy fría, ¿sí? Y entonces, aunado al nerviosismo, ¿verdad? Y al cúmulo de emociones que se sienten, además la sensación térmica. Entonces, bueno, siempre una actitud afable, una actitud amorosa, una actitud tierna será muy, muy importante para el candidato al bautismo. La forma, debido a la etimología de la palabra baptismos, que significa sumergir o inmersión, que es una perfecta analogía del morir al pecado, sumergir en el agua y resucitar para Dios, emerger del agua, consideramos que este acto debe realizarse por inmersión total de la persona. Es decir, hermanos, teológicamente, cuando estamos en presencia de un acto bautismal, estamos asistiendo a un funeral y al mismo tiempo a un nacimiento, porque estamos presenciando la muerte del viejo hombre, pero el nacimiento de una nueva vida en Cristo Jesús. El lugar, hermanos, bueno, es donde haya agua que corra, ríos, lagunas, mares, y excepcionalmente cualquier lugar que permita la inmersión total de las personas a bautizar. Hoy vivimos ya una etapa crítica de estrés hídrico, ¿verdad? Y muchos lugares, muchas ciudades ya no cuentan quizá con lugares apropiados para bautizar, entonces, bueno, se extiende la caridad en ese caso, ¿verdad? Para quienes no puedan eh, realizar los actos bautismales en un lugar de agua corriente. Y la forma bautismal es la siguiente. Hermano o hermana, se dice el nombre del candidato, por cuanto usted ha creído en el Señor Jesucristo y lo ha aceptado como su Señor y Salvador, por la autoridad de Dios, nuestro Padre, por la dirección del Espíritu Santo, yo le bautizo para perdón de sus pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta declaratoria se hará levantando la mano derecha sobre la cabeza del creyente para que acto seguido se le sumerja totalmente en el agua. Al salir del agua, no lo suelte. Espere a que esté tranquilo y entonces puede decirle, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Bueno, eh, vamos a tener, vamos a parar el, nuestro tema, ¿verdad? Estamos finalizando. Para dar lugar, hermanos, si hay alguna pregunta, algún comentario, el día de mañana, con el favor de Dios, continuaremos, hermanos, con la segunda parte de esta temática, ¿verdad? Que tiene que ver ya con nuestra liturgia como iglesia de Dios, ¿sí? Nuestra liturgia cristiana. Pero bueno, vamos a dialogar, vamos a abrir el tiempo para preguntas, comentarios, sugerencias, quejas, lo que ustedes tengan en este momento para comentar. Adelante, hermanos. Bueno, preguntas no hay, pero sí agradecimientos. La verdad que es muy linda clase. Por ahí son puntos, por ahí ya lo conocemos, como nosotros nos iniciamos con todos esos protocolos, digamos, con toda esa liturgia. Profundizarlo no está nada mal. Y bueno, saber todos esos detalles es importante. Muy linda la clase de hoy. Y bueno, medio que ya no es la última, pero ya da como penita que sea en la última semana.
Así que bueno, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, hermana Tatiana, por su opinión. Y sí, efectivamente, en la práctica, bueno, hemos celebrado nuestra liturgia, nuestras ordenanzas, ¿verdad? Las ordenanzas que hemos comprendido la iglesia debe celebrar. Y qué bueno, ¿verdad? Que esta clase sirve para, de alguna manera, aclarar y encontrar el sentido de por qué hacemos lo que nosotros hacemos. Muchas gracias, hermano. No sé si en el caso de mi hermana Irma hubiese algún comentario o alguna pregunta al respecto también. Sí, mi hermano. Pasa usted. Pasa, hermano. La verdad sí es una clase muy hermosa porque nos hace recordar a mí en lo personal el inicio de mi vida dentro de la iglesia. Entonces, algunas cosas ahorita analizando como que se han perdido, pero pues mire que ahorita al poder participar en la clase, este tiempo me lleva a que pues hay trabajo que hacer de parte mía dentro de la congregación donde estoy para retomar algunos puntos, ¿verdad?, que hemos dejado atrás, sí, ya sea por olvido, por premura, por cualquier situación, pero que sí es muy valioso porque conlleva algo muy importante que es la adoración, la gratitud, la alabanza, la honra a nuestro Dios. Muchas gracias, mi hermano. Hermosa su clase. Sí, estoy muy contenta. Esperamos que así de hermosos sean también los tiempos del examen y las calificaciones, mi hermano. Gracias, hermana Irma. Muchas gracias. Bueno, eso va a depender de los alumnos, va a depender de ustedes. Y bueno, qué bueno que lo mencionan, ya se me había olvidado, pero que les había dicho la semana pasada que hoy íbamos a platicar un poquito acerca de la tarea. Miren, la tarea es algo muy sencillo, que creo yo que es algo muy sencillo, porque se trata de que ustedes hagan un escrito en el cual puedan ustedes plasmar qué les deja esta materia. Es decir, las reflexiones que a ustedes les deja el haber tomado este curso de liturgia cristiana. ¿Con qué es con lo que ustedes se quedan? No es la idea, mis hermanos, que me hagan un resumen de las clases, o sea, que clase por clase me vayan haciendo una pequeña reseña. Lo que a mí me gustaría más bien es que en ese escrito ustedes plasmen su reflexión, la reflexión personal, la propia, ¿con qué se quedan? Eh, Puede haber algunas preguntas que pudieran servirles como un disparador en ese sentido, ¿verdad? No solamente con qué se quedan, qué aprendí, qué reflexiones me deja esta clase, eh, qué preguntas nuevas también me deja, porque es válido eso. En una clase, cuando hay un aprendizaje, no solamente se responden varias de las preguntas que tenemos, sino también se generan otras preguntas, y eso es bueno porque nos motiva a seguir aprendiendo. Entonces, la tarea es eso, que ustedes pueden hacer un escrito mínimo. Yo les pediría que fueran tres hojas, 3 cuartillas, como mínimo, de las reflexiones con lo que ustedes se quedan. Y bueno, lo que me interesa es ver su grado de reflexión, su grado de aprovechamiento en ese sentido, no tanto que haya memorizado o la capacidad de resumir las clases, sino con lo que usted se queda. No se trata tampoco de impresionar al profesor, no merezco tal distinción. Además, en sus palabras, en su sencillez, en el contexto que usted lo entiende, haga su mejor esfuerzo.
Sí, esta es la tarea, este es el examen final. Exactamente, hermano. Ese es el examen final. Sí. Entonces, bueno, tenemos algunas fechas que sí necesitamos tomar muy en cuenta, y estas fechas se indicaron desde el sílabo. Les quiero comentar lo siguiente: la tarea se debe de entregar como fecha máxima el 25 de abril, ¿sí? Esa es la entrega, ese es el plazo para entregar la tarea. De cualquier modo, si hay alguna pregunta, si hay algún punto sobre la tarea en el que ustedes tengan dudas, pues yo estoy a sus órdenes. Tienen ustedes mi contacto también para cualquier pregunta que tengan al respecto. Y bueno, pues todavía nos vamos a ver la clase de mañana con el favor de Dios. Así que deseo que Dios les bendiga grandemente, y mañana nos saludamos para la culminación de nuestro curso. Les mando un fuerte abrazo, deseo que Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Paz a vosotros.